Buen día, licenciado. Mi nombre es Valesca Medrano y mi trabajo de investigación el día de hoy trata sobre los contratos mercantiles relacionados con la actividad bancaria. Uno de los contratos serían las tarjetas de crédito. Voy a hablar un poco sobre la historia de las tarjetas de crédito en Guatemala, la cual fue iniciada en 1960, en 1961, con la empresa de cuentas Sociedad Anónima, fundada con capital nacional, o sea que no era un capital extranjero, sino que era puramente nacional de Guatemala. Al principio los consumidores no se acostumbraron a ese tipo de transacción, siendo entonces un negocio muy difícil. La tarjeta local en cuentas SA nació con el objetivo principal de desvirtuar el descuento de las tarjetas de sueldos, con lo que en esta época se pagaban los empleados del gobierno. En 1963 apareció en Guatemala la tarjeta de crédito Diners Club en calidad de representación y perteneció al territorio de las oficinas regionales en México. La representación en Guatemala de dicha tarjeta en 1963 a 1968 la tuvo el señor Rafael Santiesteban. En 1973 obtuvo esta representación. Luego Guatemala pasó a formar parte de la Oficina Regional de Panamá, quien tomó a su cargo territorio de Centroamérica. A partir de noviembre de 1975 se constituyó la Sociedad Tacre de Guatemala, Sociedad Anónima, con el objeto de actuar como concesionaria exclusiva para operar en Guatemala. La tarjeta Diners Club. En Guatemala la empresa Creomatic inició sus operaciones en 1976. Esta era otra empresa que también se dedicaba a las tarjetas de crédito, ¿verdad? Introduciendo la tarjeta Mastercard y posteriormente la tarjeta Visa, compartiendo en instituciones como Bicredit, Multicredit, Conticredit, Avalcard y Banco 1. Esos eran los bancos en los que se podía obtener este tipo de tarjetas de crédito. Credomatic posee la franquicia exclusiva de Mastercard para Guatemala, es la única entidad. Actualmente en Guatemala existen 16 emisores de tarjetas de crédito durante los últimos 4 años. El número de tales documentos circulando ha crecido a tasa promedio cercana de 20%. El 20% ha crecido desde ese tiempo para el incremento de las tarjetas de crédito en Guatemala, por lo que se estima que actualmente hay aproximadamente 500,000 tarjetas emitidas en el mercado local, ¿verdad? Ya no serían tarjetas extranjeras. Usando la tarjeta de crédito, la transacción obligada a los establecimientos comerciales a formalizar y declarar al fisco, lo cual no significa que el IVA doméstico disminuya en 20%, pero sí disminuiría en una proporción significativa y se incentivaría la informalización de la economía. La naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito. Este documento no es para nada un contrato, no podría tomarse como un título de crédito. La tarjeta de crédito es únicamente una tarjeta de identificación. Este es un instrumento de crédito que vale por sí mismo, pero de ninguna manera este puede tomarse como un título de crédito. Es una consecuencia de un contrato que ya se estipuló, que ya se firmó. La tarjeta en sí solo serviría para reclamar derechos o cumplir obligaciones, porque no contiene elemento alguno que sustente tales pretensiones. Como indicaba, no es un título de crédito, porque un título de crédito es un instrumento que vale por sí mismo, pues incorpora en su propia materialidad su valor económico y el valor jurídico de reclamar su pago o la contraprestación de que se trate. Entonces, este tipo de documento no podría tomarse como un título de crédito, únicamente como un beneficio que los bancos dan para poder realizar las compras, ¿verdad? Como acá lo indica, no ocurre esto con la tarjeta de crédito, pues la misma necesita como condición ineludible de validez estar soportada por un contrato, exclusivamente por un banco. Las características del contrato de una tarjeta de crédito nos puede indicar acá que es plurilateral,
plurilateral porque genera obligaciones para cada una de las partes que la integran, la entidad emisora, el usuario, el titular de comercios y adheridos. Es oneroso. Las ventajas que asegura el usuario son cambio de una contraprestación en dinero. Es consensual, el contrato queda perfeccionado al momento en que se manifiesta su consentimiento. Es conmutativo, cada una de las partes al momento de celebrarse el contrato conoce las ventajas y obligaciones que le corresponden. Es sucesivo, las prestaciones que realizan las partes no se agotan en el momento de que celebre el contrato, sino que perduran con posterioridad a este momento. De crédito porque tienen una función de crédito para el usuario consumidor. En estos días, en la actualidad, ¿verdad? Podemos contar con una ley que es la ley de tarjetas de crédito, donde regula todo este tipo de acontecimientos, todas dudas y todo lo que es para efectos de algún proceso, para efectos legales, lo tenemos acá contemplado en el decreto número 7-2015 del Congreso de la República. Luego está el contrato de reporto. El contrato de reportador indica que en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de título de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en plazo convenido, contra reembolso del mismo precio. El reembolso sería exactamente el mismo precio, que podría ser aumentado o disminuido de manera convenida. El reporto se perfecciona por la entrega cambiaria de los títulos. Esto está regulado en el artículo 744 del Código de Comercio. Las características de este contrato nos indican que es un contrato de crédito porque su principal finalidad es la de conseguir la liquidez de manera transitoria. Es real porque la esencia de este contrato es transmisión de la propiedad de los títulos y se perfecciona con dicha entrega. Transfiere la propiedad de los títulos reportados. El reportador dispone de los títulos siempre que pueda devolver al reportado otro del mismo género y cantidad. Es oneroso debido a que la persona que necesita de la liquidez, o sea el reportado, se obliga a pagar al reportador un sobreprecio en el momento de la recompra y es la retribución por el beneficio del negocio. Es bilateral porque produce obligaciones tanto para el reportado como el reportador. Es principal porque no requiere de otro contrato para su eficacia o existencia jurídica. Es autónomo, tiene características que lo hacen diferente a los demás contratos similares. Es de ejecución sucesiva. Durante la vigencia del contrato, las partes van ejercitando los derechos que les son propios. Es aleatorio, puesto que su objeto recae sobre títulos de crédito o valor que son cotizados en forma de oferta pública. Es conmutativo porque las partes an initio han pactado sus mutuas prestaciones. ¿Cómo termina este contrato de reporto? Bueno, acá nos indica que el contrato puede terminar en el primer lugar por el vencimiento del plazo pactado, por el incumplimiento de todos los negocios jurídicos bilaterales y habrá lugar al reconocimiento de daños y perjuicios. Esto quiere decir que es objeto de una demanda por daños y perjuicios al momento de el incumplimiento, ¿verdad? O todas estas causales. El leasing financiero, este es otro de los contratos que están relacionados con el derecho mercantil. Villegas nos establece que el leasing financiero es una típica operación de crédito a mediano o largo plazo que tiene lugar entre un banco u otra entidad financiera o sociedad de leasing y una empresa industrial, comercial o de servicios u otra persona jurídica o física interesada en incorporar, renovar o modernizar sus maquinarias, equipos o instalaciones para la obtención de mejores niveles de producción. Las partes que intervienen en dicho leasing, que es como un arrendamiento en el cual puede obtener ciertos objetos o bienes para su pago posterior, ¿verdad? Que indica que en todo contrato de leasing financiero tiene que intervenir por lo menos dos partes, una empresa de leasing propietaria del objeto
de leasing, proveedor, y un arrendatario que recibe la tenencia del mismo para su uso y goce. Las etapas del leasing financiero nos indica que el proveedor indica en el contrato que el arrendador adquirió el bien de acuerdo a la solicitud del arrendamiento. Prestación de la solicitud de empresa de leasing, análisis y resolución por la empresa de leasing de la solicitud prestada. Se formaliza el contrato entre la sociedad de leasing y el arrendatario. Compra del bien objeto del contrato por la empresa de leasing, se entrega el bien arrendatario. O sea que se renta este objeto o este bien, pero tiene la opción de que si desea comprarlo, si desea obtenerlo, puede pagar un diferido para poder obtener este bien. Dice que inicia el plazo irrevocable, el uso y goce del bien. Este plazo que se indica no se puede revocar, no se puede cambiar ya en el momento que se estipuló en el contrato. Y al finalizar la etapa anterior nace la opción de compra a favor del arrendatario. Puede comprar, puede adquirir, puede quedarse con el bien que arrendó. Luego tenemos el contrato mercantil del fideicomiso. El fideicomiso lo indica el Código de Comercio en el artículo 766 y al 793 inclusive. Lo que indica que podemos hablar del fideicomiso, que es un negocio jurídico por el que una persona llamada fideicomitente transmite bienes a otra llamada fiduciario con fines específicos y en beneficio a un tercero llamado fideicomisario. Al formular lo anterior concepto usamos los términos negocio jurídico por ser más genérico, ya que el fideicomiso se puede constituir por testamento o por contrato. Como todo negocio jurídico se puede establecer con sus características, el cual es un negocio que puede presentarse como un acto unilateral o como un acto bilateral. Por lo que hablábamos, ¿verdad? Que puede ser producido por un testamento. Es un negocio oneroso, totalmente oneroso, ¿verdad? Como lo indica en el artículo 793 del Código de Comercio, donde se prescribe que el fiduciario tiene derechos a honorarios en compensación por sus servicios, lo que será por cuenta del fideicomitente, el fideicomisario y de ambos a la vez. Para tal efecto, el fiduciario tiene preferencia frente a otros acreedores en resguardo de su derecho. Es un negocio nominado legislativamente, es un negocio típico mercantil, es formal ad solemnitatem. Debe contar necesariamente en escritura pública. En las dos formas de presentarse la Constitución, la ausencia de esta formalidad hace inexistente el vínculo. Si no se realiza por medio de una escritura pública, este negocio es inexistente. ¿Quiénes intervienen en el contrato del fideicomiso? Bueno, nos indica que se encuentra el fideicomitente, que es la persona mediante testamento o contrato transfiere el bien con otro fin específico. Luego tenemos el fiduciario, a quien se le confían los bienes fideicometidos y se le encarga darle destino que se previó en el instrumento constitutivo. Nos indica el Código de Comercio que únicamente los bancos o instituciones de crédito autorizados por la Junta Monetaria, específicamente la Junta Monetaria, pueden desempeñarse fiduciarios. En el caso, los bancos actuar como fiduciarios significa una operación neutra que reporta beneficios en concepto de honorarios. Luego está el fideicomisario, quien es la persona que resulta beneficiada con motivo de la ejecución del fideicomiso. Las formas del fideicomiso. ¿Cómo puede quedar establecido un fideicomiso? ¿O cómo puede instituirse? Bueno, lo indica el Código de Comercio, que puede ser por medio de testamento o por medio de contrato. Como indicaba, todo esto es únicamente por escritura pública, que se considera que el vínculo existe, ¿verdad? Con declaración unilateral o bilateral de voluntad. Si se hace por testamento, el fideicomiso surte efectos hasta que declara la legitimidad de aquel. Hasta que se declara legítimo el testamento, surte efectos el fideicomiso.
También la ley nos indica que el fideicomiso puede constituirse por decisión judicial, o sea que la ley de facultad al juez de primera instancia para poder proceder de esta manera, sin interviniendo de un juicio o diligencia que tenga que ver con la protección de menores incapaces o ausentes. Considera que el fideicomiso es la forma apropiada de administrar los bienes de las personas en dichas situaciones siempre que la ley lo faculte para nombrar a un administrador. Si las personas se encuentran bajo bajo estos términos, menores incapaces o ausentes, el juez puede nombrar también un